Por eso una de las leyes, y ahora sí se las voy a decir después de que les expliqué esto, de la mente o del pensamiento, es la ley de la repetición. Y esto está escrito desde el Antiguo Testamento y se los voy a mostrar en un momento. Ay no, es que la ciencia es enemiga de Dios. ¿Tú sabes cuándo surgió la ciencia moderna? En el siglo XVI. ¿Y sabes qué pasó en el siglo XVI? Fue cuando se promulgó la escritura en todos los idiomas en todo el mundo. Entonces la ciencia moderna se dio cuenta que había un propósito escondido y la ciencia surge con la necesidad de darle validez a lo que la escritura dice. Inicio con la enseñanza del día de hoy. Ya llevamos enero, febrero y ahorita marzo, e iniciando marzo con la serie de En una nueva vida, ¿verdad? El año pasado estuvimos dando una serie de pasos en una nueva realidad. Pues ya llevamos, ahorita vamos a dar inicio con el tercer mes de esta serie, la que hemos titulado En una nueva vida. Y en esta enseñanza del día de hoy le hemos titulado la preparación y capacitación, ¿verdad? Ya vamos a entender por qué. Y algo que debemos nosotros dimensionar es la importancia que tiene el ser edificado, capacitado en la palabra de Dios, bajo el diseño que Dios trazó. En definitiva, yo creo que cada vez que nosotros preparamos nuestros corazones, vamos a darnos cuenta y dimensionar que en esta nueva vida tenemos una capacidad por diseño para poder desarrollarla. Porque a veces lo vemos desde nuestra perspectiva humana, decimos, no, eso no es posible, esto no va a poder pasar conmigo, pero en realidad por medio de la nueva vida estamos capacitados, hay una capacidad proporcional al desarrollo según el diseño trazado por Dios. Entonces, según ese diseño, hay capacidad de Dios por la nueva vida para podernos desarrollar y crecer. Amén. Para eso yo quisiera que pudiéramos iniciar leyendo lo que dice la carta a los Efesios. Habrán algunos puntos que ustedes de pronto ya manejan, pero que es importante que hoy de alguna manera los veamos para que podamos dimensionar un poco mejor lo que estamos aprendiendo. Vamos a iniciar leyendo Efesios 4, voy a leer el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿verdad? ¿Por qué es importante prepararnos? Y aquí claramente lo está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es el objetivo de esta parte de la carta, verdad? Y lo pone al inicio. ¿Y cuál es el deseo que Dios puso en el corazón en esta parte de este capítulo, en esta carta en el apóstol Pablo? Precisamente mostrarnos que es necesario que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué llamado? Valga la redundancia, fuimos llamados a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ser semejante a Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos, dice la Escritura, a la medida del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la vocación o cuál es el llamado? Ser como Jesucristo. A esa dimensión, a esa vida gloriosa, a ese nivel, llamémoslo así. Pero para eso entonces es necesario prepararse. Y veamos entonces lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que el apóstol Pablo en principio está diciendo? Tiene mucho que ver.
Porque precisamente en este capítulo, él inicia diciendo que andemos como es digno del llamado, de la vocación de este llamado. Y entonces después dice soportándonos los unos a los otros, y a veces lo entendemos desde nuestra mentalidad de vieja vida. Yo tengo que estar aguantándole los insultos a este abusivo, cosas así, ¿verdad? A este me tiene que aguantar a mí, ¿verdad? Mis cosas. Y pues de alguna manera en la vida espiritual, al crecer en amor, pues tenemos en esa vida capacidad de soportar muchas cosas. Pero cuando nosotros leemos el capítulo, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo referencia a que en esta nueva vida hay asignaciones de parte de Dios. Es decir, hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles, ¿verdad? Profetas. Y entonces en función de eso está diciendo esto. Tú necesitas andar digno de la vocación a la que fuiste llamado, pero en ese proceso vas a tener que aprender a soportarse los unos a los otros por medio del amor que has recibido de Dios, porque en esta vida vas a entrar a un cuerpo que está vivo. Y en este cuerpo lo integran ¿quiénes? Personas con diferentes asignaciones. Entonces, parte de crecer en la vocación en la que fuiste llamados es tener humildad, mansedumbre y la capacidad de tener paciencia los unos a los otros, porque a la final integramos este cuerpo personas, ¿verdad? Y en este proceso pues es necesario que haya amor, porque dentro de toda esta vida en el diseño van a haber cosas que se deben enseñar, otras que se deben ministrar, otras que se deben edificar, otras que se deben instruir y otras que se deben corregir, ¿verdad? Y si no andamos con humildad y mansedumbre, pues y en una vieja vida, esto se vuelve una locura. Si no caminamos y no lo vemos desde la perspectiva de la nueva vida, esto ya es misión imposible. Iniciando por la mansedumbre y la humildad y la capacidad de soportarnos los unos a los otros en el amor. Pero como tenemos claro el objetivo y el apóstol Pablo lo especifica en el versículo 1, entonces sabemos de que va un proceso donde Dios nos va a perfeccionar por medio de otros para poder andar como es digno según la vocación que hemos recibido, el llamado de Dios que es ser como Jesucristo. Entonces, entendiendo el versículo 1 y 2, ahora sí podemos ir al versículo 12. Para no leer todo el capítulo, nosotros lo podemos leer. Incluso en el versículo 11 está lo de las asignaciones que les mencionaba. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos o quién es el cuerpo de Cristo? Es Él. ¿Por medio de quién? De nosotros. Y a través de nosotros, hasta que todos, dice, versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, el conocer del Hijo de Dios. ¿Y cómo es este Hijo de Dios? Dice acá que es perfecto, a la medida de la estatura de esa plenitud. ¿Qué plenitud? La de Cristo, dice ahí. Versículo 14, para que no seamos ¿qué cosa? ¿Que no seamos qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Cristo, dice ahí. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué hacen estas partes del cuerpo? Ayudarse mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Con razón el apóstol Pablo inicia diciendo, crezcamos según lo que es digno. Y va a existir la necesidad de ser manso y humilde para tener la capacidad de soportarnos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo claramente que el objetivo es que todos crezcamos. ¿A la estatura de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y entonces dice aquí,
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en ¿qué cosa? Amor. Ahora quiero hacer como una pausa en el versículo 14, donde dice para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Y por qué es importante esto? Porque la inmadurez es semejante a la vida de alguien que no es libre. Y eso también lo dice la carta a los Gálatas. El heredero joven en nada es distinto al esclavo, dice. Es decir, de nada sirve, entre comillas, recibir la vida de Dios si nuestra vida es exactamente como la de un esclavo. Por eso él dice en el versículo 1, es necesario que vivamos según la vocación a la que fuimos llamados. ¿Y cuál es esa vocación o ese llamado? Ser como Jesucristo, ¿verdad? Para que entonces no seamos, dice, niños fluctuantes. En otras palabras, inmaduros. Pero pastor, si la escritura dice que el reino de los cielos es de los niños, pues la escritura lo que está invitándonos en esa parte es a lo que el apóstol Pablo en el versículo 2 nos enseña: a tener la disposición o la actitud de un niño, pero no a permanecer en la vida del reino o en Cristo como niños toda la vida, pero sí con la actitud dispuesta como la de un niño. ¿Para qué entonces, dice aquí, no seas llevado por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres? Y quisiera seguir en esa parte. Nosotros, la iglesia de Dios, está experimentando una influencia que no necesariamente es parte del diseño de Dios. Y esto ha pasado desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En el siglo I, la iglesia tuvo el problema con los docetas que se infiltraron a la iglesia. En otra ocasión, si quieren, les explicamos. No me voy a poder explicar todas estas influencias que vivió la iglesia, pero para hacerlas mención, en el siglo II, la iglesia tuvo la dificultad de la influencia o de la doctrina, llamémosle así, utilizando esto, de los gnósticos. En el siglo III tuvo la influencia la iglesia de los maniqueos. En el siglo IV tuvo la influencia del arrianismo, y en el siglo V tuvo la influencia del nestorianismo. Hoy la iglesia tiene otra influencia distinta a estas, como por ejemplo el secularismo, el posmodernismo e incluso la filosofía o la tendencia de la aparente iglesia emergente, entre otras cosas. Entonces, de ahí que el apóstol Pablo, entendiendo que la iglesia siempre ha enfrentado desafíos en cada siglo de la filosofía de la época, entonces invita a la iglesia a vivir dignamente según la vocación a la que fueron llamados. Y esta vocación a la que fueron llamados la iglesia no es según a la época del siglo, sino a la vocación de su llamado. ¿Y cuál es la vocación del llamado de la iglesia? ¿Ser como quién? Jesucristo. No ser como Miley Cyrus, John Cena, Rambo, no se me ocurre, Dwayne Johnson, La Roca. No, la vocación del llamado de la iglesia es ser como ¿quién? Como Jesucristo. La iglesia históricamente se ha enfrentado a las filosofías emergentes de la época que han tratado de introducirse a la iglesia para entonces aparentemente destruir la iglesia. Y de ahí la necesidad del llamado que hace el apóstol Pablo. Y solamente puede ser contrarrestada la filosofía de una época si dejas de ser ¿qué? Niño. Porque si no dejas de ser niño, lo dice claramente, serás llevado a donde sea por cualquier viento de doctrina que surja en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V o en el siglo XXI. Que a la final dice, y esta doctrina, este viento de doctrina es creado por hombres
¿Para qué cosa? Engañar, confundir, mentir. Yo no sé, pero ustedes no sé si se han dado cuenta que es más fácil engañar a alguien, hacerle saber de que fue engañado. Se le engaña y un solo. Pero ahora el convencimiento de que fue engañado es un rollo. Este tiene algún interés. ¿Y qué? ¿Por qué? Pero cuando fue engañado nunca cuestionó. Puede pasar inclusive hasta en las parejas, ¿verdad? Mira, yo vi a tu esposo mira, me dijeron que te vieron. No, yo no andaba ahí. Yo no te creo. Pero nosotros sí lo creímos. Así, sin evidencia, sin nada. Fe ciega, entregado, dispuesto, comprometido. Pues es exactamente lo mismo. Es más fácil engañar a alguien que convencer a ese alguien de que fue engañado. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 2, vamos a necesitar humildad y mansedumbre en este proceso, para tener paciencia los unos a los otros, para poderle hacer saber a la iglesia que muchas veces ha sido engañada. Un día se los dije, la vacuna más efectiva contra la iglesia la ha puesto la misma iglesia. Entonces es aquí donde entonces hay un llamado, digan conmigo, un llamado a despertar y a dejar de ser, como dice el versículo 14, ¿qué cosa? Niños, cachorros, dicen ahí. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver y vamos a hacer otra pausa en el versículo 12. ¿Cuál es el objetivo entonces? De que Dios haya establecido una iglesia y asignaciones de Dios dadas a este cuerpo, lo dice el mismo apóstol Pablo. El fin, a fin, por lo tanto, como conclusión, y el objetivo es, en otras palabras, versículo 12, a fin de que perfeccionar a quienes. ¿Y quiénes son los santos? ¿Nosotros somos los santos? ¿O solo los que tienen en algún lugar? Los santos son los hijos de Dios. ¿Y por qué somos santos? Porque Dios no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Y al momento en el que Él se derrama, por ser santo, santifica. Y entonces surge una nueva vida. Y esa nueva vida, ¿cómo es? Santa. Porque Dios es ¿qué? Santo. Entonces, ¿a quiénes constituyen iglesia? A los santos. ¿Y cuál es el fin o el objetivo? O el objetivo final, llamémoslo de esa manera, que nos está mostrando el apóstol Pablo en este versículo, es el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, y yo quisiera agregarle ahí, para la obra del ministerio y para la vida, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la vida y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces ahí sí quisiera que pudiéramos entender en este pequeño versículo muchas cosas que dijo el apóstol Pablo. La palabra perfeccionar, vamos a leerla. Miren lo que la palabra perfeccionar significa. Viene del griego katartismos y significa ajuste exacto, que describe cómo las partes individuales trabajan juntas en el orden correcto. En otras palabras, habla de un ¿qué? Equipamiento completo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este proceso perfeccionador del que habla el apóstol Pablo? Que todos podamos funcionar individualmente de tal manera que puedan trabajar juntas según el orden correcto. Es decir, que todos podamos desempeñar la función a la que fuimos llamados dentro de esta vida. Por eso hay un proceso de perfección, de perfeccionamiento. Digan conmigo, estoy en el proceso de ser perfeccionado. Estamos siendo perfeccionados para ser ajustados y poder funcionar de manera junta en el orden correcto. Es decir, el diseño de Dios, la iglesia según el diseño de Dios es poderosísima. Es poderosísima. Pero ¿qué necesita?
ser ajustada. Y para ser ajustada, ¿qué necesita? Según lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ser edificados y perfeccionados para la obra, dice aquí, del ministerio. Y miren, aquí hay otra palabra, la palabra ministerio. Creo que algunos de ustedes la han escuchado ya. La palabra ministerio, vamos a ver también qué significa. Viene de la palabra diaconía, que se refiere específicamente al servicio activo y dinámico, empoderado por el Espíritu y guiado por la fe. Entonces vamos entendiendo, el objetivo es el perfeccionar, el que todos podamos ser ajustados de tal manera que entonces podamos, ¿qué cosa? Tener un servicio activo y dinámico, pero guiado por la fe y por la vida del Espíritu. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber si estamos caminando según la fe o la vida del Espíritu? Porque vamos en ese proceso de crecimiento a entender cómo funciona el diseño de Dios. Entonces, en la medida en la que crecemos según el diseño de Dios, tendremos mayor entendimiento por estar ajustados, afinados al diseño de Dios en cómo éste funciona y cómo éste opera. ¿Para qué cosa dice aquí? Para la edificación. Y vamos a ver lo que significa la palabra edificación. Edificación es una crítica constructiva e una instrucción que edifican a una persona para que sea el hogar adecuado de Dios, es decir, donde el Señor está en su hogar. Es decir, Dios, por medio de su cuerpo, nos llama y nos ajusta para ser perfeccionados, para que entonces podamos tener una vida activa y dinámica guiada por el Espíritu, para que entonces nosotros podamos ser el hogar, dice aquí, adecuado de Dios, es decir, donde el Señor está en su hogar. En otras palabras, el recipiente por el cual Dios se muestra, se hace evidente. Entonces nos damos cuenta que es importante, según el diseño de Dios, ser perfeccionados para la obra del ministerio, para poder ser guiados por la fe y la vida del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para ser ese hogar que exprese, haga visible que Dios vive a través de nosotros, para que podamos sumar y entonces contribuir a la tarea que Dios nos ha asignado. ¿Y cuál es esa tarea que Dios nos ha asignado? Sumar y edificar a la vida de la iglesia. Por eso la capacitación, la preparación, digan conmigo, es importante. Es importante. Muy bien. Y ahora entonces quisiera que presentáramos o viéramos, y no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, el caso de las vírgenes. Esta es una parábola que muchos de nosotros ya conocemos y sabemos. Esa parábola de las vírgenes está en Mateo capítulo 25 y voy a leer lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Y 5 eran ¿qué cosa? Insensatas. Y vamos a leer ahora lo que dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban ¿qué cosa? Preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró a la puerta. Ay, pastor, entonces usted no está diciendo esto porque este debe ser una parábola solo para las mujeres. Y no, en realidad, esta parábola es semejante al reino, dice. Y las mujeres representan a la iglesia de Jesucristo. Y al esposo, por supuesto, a Jesucristo. Entonces, dentro de la iglesia de Jesucristo, dice que habían 10 mujeres, 10 vírgenes. El número 10, en este contexto donde es una parábola, nos habla de perfeccionamiento. Por eso es que habla de preparación, inclusive ahí, en ese capítulo de la Escritura. Por eso pone el número 10 y es importante por el mensaje que nos está mandando como iglesia. Pero 5 de ellas, dice, eran prudentes y otras 5 eran insensatas.
El 5 dentro de esta parábola de las vírgenes es el número que expresa o manifiesta la gracia. Es decir, que la única forma de que la iglesia pueda ser perfeccionada es por medio de la gracia de Dios. Entonces claramente vemos actitudes distintas en las 5 prudentes y en las 5 insensatas. En las 5 prudentes, ¿qué actitud tenían? Que estaban, ¿qué? Preparadas, capacitadas. Una iglesia entonces capacitada y preparada. Y había otra iglesia que no estaba preparada y que no estaba capacitada. Y entonces eso los llevó a que hubiera una iglesia que fuera prudente, que fuera sabia, y había otra parte de la iglesia que fuera, ¿qué cosa? Insensata. La palabra prudente, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, la palabra prudente en este contexto viene de phronimos, que significa una iglesia entonces sabia, una iglesia entonces inteligente, una iglesia entonces que tiene una perspectiva interna, pero que regula el comportamiento externo. Entonces se los voy a repetir, es una iglesia sabia, una iglesia inteligente, una iglesia con una perspectiva interna que regula su comportamiento externo. Entonces, ¿a qué llevó a esta parte de la iglesia? A estar preparada para lo que de alguna manera había sido llamada. ¿Y a qué había sido llamada? A recibir, en otras palabras, a su esposo. Y esta expresión, esta sombra o esta figura, ¿a quién representa? Jesucristo. Una iglesia que se había preparado para recibir la revelación, en otras palabras, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era una iglesia sabia, inteligente, con una perspectiva interna que cambió su comportamiento externo. ¿Y cómo podemos ver que cambió su comportamiento externo? Porque en el versículo 10 dice que era una iglesia capacitada, una iglesia que estaba, ¿qué? Preparada. Pero por otro lado, había una iglesia que era insensata, dice la escritura. Y la palabra insensata viene del griego moros, que refiere a una iglesia que era torpe de entendimiento, sin control sobre la realidad, actúa sin criterio y es una iglesia, ¿qué cosa? Perezosa. Por eso esta parábola fue escrita para que de alguna manera nosotros pudiéramos hoy, con el entendimiento y la inteligencia que de parte de Dios hemos recibido, podamos notar qué tipo de iglesia somos. Una iglesia sensata y por lo tanto preparada y por lo tanto sabia y por lo tanto inteligente y por lo tanto con una perspectiva interna que cambia la perspectiva o el comportamiento de su actitud externa, o una iglesia insensata que es torpe de entendimiento, sin control sobre la realidad y actúa sin criterio. Esto es básicamente el llamado que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios le está haciendo a la iglesia de Éfeso. No seas una iglesia que no se ha preparado. No seas una iglesia que no está capacitada. No seas una iglesia que no se ha edificado, porque entonces tendrás de alguna manera como iglesia la vida de un niño fluctuante. Y el fin es que su iglesia sea presentada de manera perfecta. Pero ¿cómo es que nosotros podemos tener una iglesia insensata? Porque es una iglesia que simple y sencillamente, y lo vemos en la parábola de las vírgenes, no se preparó. ¿Y qué pasa con esa parte de la iglesia? Es una iglesia que es torpe de entendimiento y que está sin control sobre la realidad y actúa sin criterio. Y por eso yo les decía, el perfeccionamiento es para la obra del ministerio, pero también para la vida. ¿Qué le pasa hoy a la iglesia cuando se presentan los desafíos de la vida? Generalmente es una iglesia que asume los desafíos sin entendimiento, que asume la vida sin un control sobre la realidad
Y ojo aquí, porque quiero detenerme un momento acá. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo hizo saber que Él era el camino, la verdad y la vida. Y la palabra verdad significa realidad. Jesús, en otras palabras, estaba diciendo: yo soy la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Estamos ante la vida del ministerio y ante la vida que nos presenta desafíos sin esta realidad. Y entonces, ¿qué nos pasa? Terminamos destruidos por situaciones que lo que venían a sumar era el proceso de madurez. Pero ¿por qué no asumimos la situación de manera correcta o apropiada? Porque simple y sencillamente no somos una iglesia preparada, capacitada, calificada. Y entonces terminamos actuando sin criterio. Sobre una mala situación, otra mala decisión. Y sobre esa mala decisión, otra mala decisión. Porque estamos ahogados por no tener control de la realidad espiritual que debe y puede gobernar nuestros corazones. De ahí la importancia de que nosotros seamos una iglesia que se capacita, una iglesia que se prepara de tal manera que entonces podamos asumir la vida del ministerio, pero también la vida que se nos presenta pues allá afuera, como una iglesia, ¿qué cosa? Preparada. Y aquí quisiera enseñarles algo. A veces nosotros hemos divorciado que seguimos militando en un cuerpo humano. Porque sí, siguen teniendo cuerpo humano, ya no. Por eso tenemos diferencias físicas. Seguimos militando en un cuerpo humano. Y entonces, desde esa perspectiva, yo quería enseñarles algo y que entendiéramos algo. Hay leyes que actúan sobre este cuerpo humano, como por ejemplo la de la gravedad. Por muy que seas una nueva creación en Dios, te tiras de otro tercer nivel, vas para abajo, no vas para arriba. Vas para arriba en otra dimensión. Pero naturalmente, ¿para dónde vas? Para abajo. ¿Y qué probablemente le pueda pasar a ese cuerpo? Se fracture, se golpee, se lastime, se duela, llore, grite, cante, dance alegremente en la caída, ¿verdad? Pero también hay leyes que actúan en la vida del espíritu. Y dentro de este cuerpo hay leyes que son mentales, o que se le conocen como leyes del pensamiento. Ay, pastor, ¿y por qué nos está diciendo esto? Porque la escritura también nos enseña, y lo vamos a ver, que existen diferentes formas de aprender. Cuando, por ejemplo, nosotros solo nos quedamos en la parte de la enseñanza que de pronto nos gustó, pero nos parece, y eso está bien, como wow, qué poderoso, pero no empezamos a interiorizarlo en nuestras vidas, lo más probable es que nuestra propia mente, como parte de su ley de pensamiento, lo excluya de sus pensamientos. De ahí que después nos preguntan, mira, ¿y sobre qué trató? Y tal vez fue en la mañana. O sea, estamos hablando a las 6 de la tarde tal vez, o tal vez de aquí al súper, y no lo recordamos, porque hay leyes que operan en el pensamiento, y el pensamiento interpretó que tú no ibas o no consideraste como importante o como muy importante la información que recibiste. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Para no infoxicarse, lo va a expulsar. Y de ahí que muchos de nosotros entonces necesitamos entender cómo funcionan las leyes de los pensamientos, pero también sobre ellos la vida o la ley del espíritu. Ya vamos a ver esto. Y para darles un ejemplo básico de esto que les estoy hablando de la ley del pensamiento, yo tengo aquí una información que quisiera compartirla sobre el proceso de aprendizaje y de preparación. Y son estos 4 pasos que yo quiero que le prestemos atención. Y el primero es la incompetencia inconsciente. ¿Y cuál es la incompetencia inconsciente? Ignoramos que no sabemos. O sea, ni siquiera sabemos de que no sabemos. Está la incompetencia consciente. Sabemos que no sabemos algo. Ahora yo sé que no sé algo. El primero es incompetencia inconsciente. Yo no sé que ignoro o que existe ese algo. Como cuando alguien te dice algo y no, eso no lo sabía. Una incompetencia inconsciente, ni siquiera sabías. Pero ahora que te lo dijo, hay una incompetencia consciente. Ahora eres consciente de que no sabes algo. Eso yo no lo sé.
Y el tercer paso del proceso del aprendizaje en la ley del pensamiento es la competencia consciente. Ahora lo sabes y lo haces con mucho enfoque. Como cuando alguien aprende a manejar, ¿verdad? Cuando somos niños no sabíamos que no sabíamos manejar. De repente venís y a tu hija la pones sobre tus piernas y ahora tu hija ya sabe que no sabe. Va creciendo y ahora llega la competencia inconsciente. Ella lo sabe y lo hace con mucho enfoque. Empieza a manejar, pero tiene que estar 100% concentrada, porque de lo contrario va a fallar. Hasta que llegamos al cuarto punto, que es la competencia inconsciente. Se hizo parte de mí natural hacerlo. Por ejemplo, cuando manejas, en tu caso, la moto, ya ni siquiera estás pensando que va a ser un cambio. Haces el cambio, porque es algo que se hizo parte natural de ti. Hay cambios incluso en esta etapa, hay cambios incluso en la elasticidad del cerebro y su funcionamiento. La repetición es clave en el desarrollo. Por eso una de las leyes, y ahora sí se las voy a decir después de que les explique esto, de la mente o del pensamiento, es la ley de la repetición. Y esto está escrito desde el Antiguo Testamento y se los voy a mostrar en un momento. Ay no, es que la ciencia es enemiga de Dios. ¿Tú sabes cuándo surgió la ciencia moderna? En el siglo XVI. ¿Y sabes qué pasó en el siglo XVI? Fue cuando se promulgó la escritura en todos los idiomas en todo el mundo. Entonces la ciencia moderna se dio cuenta que había un propósito escondido y la ciencia surge con la necesidad de darle validez a lo que la escritura dice. En el camino, como el hombre está caído, muchos de ellos se tuercen y empiezan a sacar cosas que no son ciertas. Más del 98% de los premios de la ciencia son gente creyente. El padre del genoma humano es un creyente. Y eso lo pueden buscar después ustedes, ¿verdad? Pero entonces hay leyes del pensamiento. ¿Y por qué te estoy tratando de decir esto? Porque a veces nosotros como iglesia ni siquiera hemos sido informados, quizá de pronto y no con mala intención, de lo que en el diseño Dios tenía previsto decirnos. Y entonces estamos en la primera fase. No sabemos que no sabemos algo. Pero ahora que se nos dice ese algo, sabemos que ese algo no lo conocemos. Y entonces es donde la repetición viene en la competencia consciente. Lo sé y lo hago una y otra vez. Repaso la escritura entendiéndola una y otra vez. O solo a mí me pasó que en alguna etapa de mi vida yo leía la escritura y yo decía, ¿y esto qué me está diciendo? ¿Y eso qué es español? No entendía. ¿Por qué? Porque éramos incompetentemente inconscientes. Ni siquiera sabíamos que no sabíamos lo que ahí decía. Y en la escritura nosotros podemos verlo. Bueno, y antes de mostrarles el ejemplo, quiero que podamos ver entonces lo que dice Romanos 12:2. Hoy para mí es importante que tu cuerpo aguante. Y si tu cuerpo no aguanta, lo haces aguantar. ¡Ay, tiro!, dirían los mexicanos. ¿Por qué? Porque es importante que como iglesia entendamos esto. Porque a veces ni siquiera sabemos de que no sabemos. Entonces es importante saber, para por lo menos estar consciente de que ahora sé algo que no conozco. Y mira lo que dice entonces Romanos 12:12, entendiendo todo el hilo que llevamos hasta el momento, lo que decía el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Ya lo explicamos, las tendencias desde el siglo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el siglo 21. Sino transformados por medio de ¿qué cosa? La renovación ¿de qué cosa? De nuestro entender. Y nuestro entender es una capacidad que está ligada a la inteligencia. Tú no puedes entender sin inteligencia. De ahí que también dicen la inteligencia emocional, porque hay quienes les estás diciendo algo y no escuchan porque está gobernado por sus sentimientos. Entonces no pueden ni siquiera hablar. Te estoy diciendo, ¿no pudiste conversar? ¿Verdad? Entonces dice,
sobre el entendimiento, es una capacidad de la inteligencia. ¿Y la inteligencia de dónde viene? De la mente. Quiere decir que hay una mente que provee inteligencia que entonces nos da el entendimiento. Y no era eso lo que decía el apóstol Pablo. Necesitamos una mente que no la entiende la humanidad, ni los príncipes de este tiempo, pero a nosotros nos la administra el propio Cristo, la mente espiritual de Jesucristo. Entonces dice que necesitamos no estar conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entender de la realidad. ¿Qué le pasaba a la parte de la iglesia que era insensata? Que no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque no tiene esa inteligencia. ¿Y por qué no tiene esa inteligencia? Porque no tiene esa mente. ¿Qué mente? La espiritual. Para que entonces, ahora sí, compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y te quiero explicar lo que significa la palabra renovación. Y lo tenemos ahí de una manera sencilla. En esta parte de la escritura nos está hablando de dos tipos de renovación. Una renovación que viene de la palabra anakainosis, que significa una nueva vida espiritual, una obra de Dios en un corazón dispuesto. Es decir, esta vida solo Dios la puede dar. Esta renovación solo Dios nos la puede dar. Pero ahora también existe un renovar que viene del griego ananeo, que significa una acción obediente a la voz de Dios. Entonces, regresemos al versículo. La escritura nos dice que no estemos conforme a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de la vida que proviene de arriba. Pero también nos invita a una acción, a ser obedientes a la voz de Dios. Es decir, el obedecer la voz de Dios por medio de lo que la escritura de Dios nos dice, nos hace saber muchas cosas que nosotros mismos no sabíamos, que Dios las veía desde esa perspectiva y desde esa realidad. Y entonces, ¿qué produce eso? Que no estemos preparados y capacitados. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Una iglesia neófita, recién plantada. ¿Por qué? Porque no se renovó. Y entonces ahí está la iglesia, con el secularismo, con el posmodernismo, y como vimos en aquellos siglos. Y así se presenta esa iglesia ante la vida, como una iglesia que insensata, torpe de entendimiento y sin control de la realidad. Y entonces, como no se ha renovado, no ha podido experimentar cuál es la voluntad de Dios. Y entonces tenemos a la misma iglesia preguntándose si Dios existe. Ni siquiera necesitamos de la influencia afuera. La misma iglesia duda de la existencia de Dios. Todo porque ha ignorado que existen leyes espirituales, pero también existen leyes del pensamiento. Y podemos verlo, la ley de la repetición, en Josué 1, 8, 9. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita. ¿Cuántas veces? De día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás. ¿Y qué cosa? Tendrás éxito. Vamos a ver la otra versión. Y dice, repite. Miren, aquí está más claro. Repite siempre al pueblo. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando escribió su carta? Les diré cosas que ustedes ya saben. Porque esta gente, por medio de la vida del Espíritu, sabía que existe la ley de la repetición. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Y mira lo que después dice, practica día y noche, leyéndolo en voz baja, dice acá. De manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, Dios hablándole a Josué. ¿Qué hizo Dios? Repetirle. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Repite, practica,
te repito, repite, le dice, repite, practica, te repito. De ahí que la ciencia ha comprobado que lo que escuchamos solo retenemos el 38%. De todo lo que yo les he dicho, solo los que están poniendo más atención están llegando al 38%, no más. Pero quien está escribiendo y que posteriormente lo va a leer en su casa, aumenta la probabilidad de un 68%. Pero si lo que escribiste lo lees 7 veces, tu probabilidad de entender aumenta al 98%. Eso lo dice hoy la ciencia y está en la escritura. Repítele al pueblo. Y el apóstol Pedro: les diré cosas que ustedes ya saben. Practica, te repito lo que te dije. Sé fuerte y sé valiente. Es más fácil, escúchame bien acá, que algo se revele a nuestras vidas estando presente que estando ausente. Si nunca has estado consciente de que no sabes algo, ¿cómo ese algo puede revelarse? Seguramente habrá una obra de Dios, pero eso va a ser más difícil si tú lo tienes presente. Por eso el apóstol Pablo decía: renuévate, deja los conceptos de esta época y religiosos y piensa, y deja de pensar que con una vez que hayas escuchado lo que Dios tiene que decirte, lo has entendido todo. Te tendrá que ser repetido, tendrás que practicarlo y te vuelvo a repetir. Por eso es que a veces los padres, ignorando esta ley, lo que hacen es sonarle bien duro al hijo cuando no le han repetido. Es decir, el proceso transformador de Dios, para que suceda, necesita estar presente. De ahí lo que la palabra conocimiento significa. Existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento que te informa y el conocimiento que se te revela. El de la experiencia, traduciéndolo a la vida de hoy, cuando algo ya te hace sentido, o más actual, cuando algo te hace clic. Ahora esto me hace clic. Ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo. Y entonces, ahora sí, podemos entender lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo va a estar el guardar? En este contexto habla de una acción militar de protección. Pero ¿cómo te va a poder proteger el conocimiento de Dios si no está presente? Por nada estés afanoso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entender, guardará ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Y qué dice la escritura? Sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu corazón. Pero ¿qué cosa guarda nuestro corazón? El entendimiento que viene de la paz de Dios. Pero ¿cómo va a estar guardado nuestro corazón si no conocemos a Dios? Eso nos hace entonces caer en estados permanentes de afán, de aflicción, porque somos una iglesia sin control de la realidad. ¿Por qué? Porque no se ha preparado y no se ha ¿qué cosa? Capacitado, y por lo tanto no tiene el conocimiento en su corazón. Y entonces, al no tener el conocimiento en su corazón ni en su mente, no hay que resguarde la vida, los pensamientos o el corazón. Y de ahí que te brota todo, menos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en el momento en el que estás afligido. Y no solamente para ese momento nos capacitamos y preparamos, sino para la obra, dice, del ministerio, y sumar mutuamente a otros hermanos en la fe. Pero ¿por qué a veces ni siquiera tenemos
que decirle a alguien, porque simple y sencillamente no nos hemos preparado para ser un instrumento de Dios que vocalice la ley espiritual de Dios. Y entonces es ahí donde la ley del pensamiento, que ha venido por la repetición, me he entrenado, me he discipulado, he leído, he hecho, por medio del gobierno de la ley del Espíritu, lo revela y te permite una experiencia de vida. Y entonces te presentas para la obra del ministerio capacitado, no con un montón de cuestiones puramente humanas. Y ante la vida, altamente calificado. Y de ahí lo que yo les decía el domingo pasado, Mateo 6:33. Hoy tal vez lo pueden apuntar y después leer, pero dice: buscar ¿qué cosa? Primeramente, como prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y habrán otras cosas que serán añadidas, pero que tu prioridad sea buscar, entender, conocer y experimentar el reino de Dios y la justicia de Dios en tu corazón. Repite, practica, te repito. Una iglesia entonces preparada. ¿Y esto qué es lo que provoca? Madurez en la iglesia. Y entonces dejaremos de tener una iglesia influenciada, llevada por cualquier lugar, y ahora gobernada por la ley del Espíritu. Pero también hay una práctica de la ley de la repetición, de la ley del pensamiento. Repite, practica, te repito. El pastor, ya cállese, termine. Pues precisamente por eso es que no nos preparamos, porque no es nuestra prioridad. Pero eso sí, después dice la Escritura, creo que en Proverbios, y el necio se equivoca y después se hace culpable a Dios. Y con esto voy a ir terminando. Hay un principio de transformación y yo se los he dicho. Puede que nada cambie, pero si tú cambias por medio de Cristo, todo cambia. Porque tú ves ahora la vida desde otra posición, desde otro lugar y a través de otra vida. ¿O no? Mira lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mira en esta versión. Por tanto, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Preparen, muy bien Luisa, 100 puntos. Preparen su entendimiento para ir a dormir, para la acción. Repite, practica, te repito. Vamos a volver a leer. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza medianamente, completamente. ¿En dónde? En la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Vieron que no eran yo aquí hablando un montón de tonteras, ¿sí? Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, para el ministerio. Leímos que dijo el apóstol Pablo en Efesios, ¿te acordás, Fer? Servicio activo y dinámico guiado por el Espíritu y por la fe. Porque esta vida en Cristo requiere acción por medio del Espíritu. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Ese mismo versículo nada más en las otras versiones. Por eso estén listos para actuar con... Y la inteligencia es un atributo de ¿qué entendimos? De la mente del espíritu. O sea, por eso hubo una parte de la iglesia que no tenía, que era torpe entendimiento, porque actuaba sin la inteligencia del espíritu.
¿Quién, ministrado por la inteligencia del Espíritu, se presenta torpe ante la vida? ¿Quién? Listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Habla de la revelación. Vamos a ver otra versión. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo, sea revelado al mundo. Tenemos otra versión. Por eso digo, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele ¿quién? Es importante, les pregunto yo, una iglesia preparada, una iglesia capacitada. Por eso no estén, dijo el apóstol Pablo en Filipenses, afanosos. La paz guardará sus corazones. Pero para eso tiene que estar presente. Porque entonces, de lo contrario, vamos a actuar como quienes no tienen control. Y entonces nos vemos inútiles para el ministerio e incompetentes para la vida. Y ahí andamos, la gloriosa iglesia de Dios. ¿O no? Haciendo el ridículo, afanada. Cuando dice la Escritura que la iglesia de Dios reinará y lo hará en vida. Logramos ver, Pablo, la importancia de prepararnos y capacitarnos. Yo sé que estás cansado, pero es así como se hace, sin límites, sin excusas, preparándose. Y eso te va a presentar ante la vida victorioso en Cristo, porque estás no solo en esa vida, sino preparado y capacitado para el ministerio y para la vida, Pablo. Porque entendiste la instrucción de Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No he visto justo ni uno, ni su simiente que mendigue pan. Justo ni uno, ni su simiente que mendigue pan. Ay, yo no puedo, yo estoy, mira, wow. Tal vez no has entendido qué es ser un justo, pero justo ni uno que mendigue pan. ¿Estamos entendiendo? Busquen primeramente el reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Una iglesia preparada, capacitada y más que vencedora en Cristo, que nos ama. Tenemos por qué prepararnos, por qué capacitarnos. Amén. Gracias, Señor.